Estamos ahí. Buen día, amigos e internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en esta ocasión para reflexionar sobre este tema que tiene en la palestra pública la agenda política de todos los países, de toda Latinoamérica y nos atrevemos a decir del mundo entero, y es la llegada de John Biden a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Para ello, hemos invitado a esta sala virtual al analista político Wady Gaitán, quien nos acompaña y a quien damos la más cordial bienvenida esta mañana. Bienvenido, Wady. Gracias, es un placer estar aquí hablando con usted de un tema tan importante. Wady es un reconocido analista político, es hondureño, también ha sido asesor del Partido Republicano, actualmente radicado en Estados Unidos. Tiene una mejor impresión de este análisis político. Wady, en ese sentido, se aproxima ya los últimos días de esta actual administración y ya se aproxima la llegada de John Biden a la Casa Blanca. ¿Cómo interpretar la llegada del demócrata John Biden al poder de Estados Unidos? Sí, yo creo que es importante uno reconocer que estas últimas semanas en Estados Unidos han sido algo que va a ser histórico. Nunca en Estados Unidos hemos visto desde 1800 un ataque en el Capitolio. Sabemos que estos individuos trataron de demorar la democracia o parar la democracia dentro de nuestro país, pero algo que es de gran orgullo es que los congresistas, 3 horas después de este ataque, después que la Guardia Nacional y la policía sacaron y arrestaron a estos individuos, el Congreso siguió hacia adelante, certificaron los votos y sabemos que este 20 de enero vamos a ver la inauguración de nuestro nuevo presidente Joe Biden, el cual habla de lo fuerte y de lo que es la democracia, la importancia de la democracia dentro de Estados Unidos. Joe Biden va a tener un camino hacia adelante un poquito complicado. Complicado porque seguimos en la política con un poquito de una nación dividida. Aunque perdió Donald Trump, todavía unos 70 millones de estadounidenses votaron a favor del presidente. Sabemos que antes de la pandemia él tenía una economía fuerte. Teníamos un sistema de cuidado de salud donde no era el tema al centro del debate. Pero ahora todavía seguimos dentro de una pandemia y Joe Biden ha dicho que en los primeros 100 días se va a enfocar en 3 áreas específicas. Él ha dicho que se va a enfocar en la área de recuperar la economía. El desempleo en Estados Unidos antes de la pandemia estaba a un 3%, ahorita está más o menos a un 9 a 10%. También ha hablado que va a traer reformas al cuidado de salud para asegurarse que la gente tenga más acceso. También para que podamos movilizar la distribución de la vacuna, el cual ya hemos visto mucha gente que trabaja en el cuidado de salud, ya lo tienen aquí en Estados Unidos. Y tercero, él ha dicho que en el primer día, en lo que es el 20 de enero, después de ser jurado, él va a mandar un proyecto de ley enfocado para reformas migratorias para asegurarse que el Congreso empiece de inmediato a debatir y a ver cómo podemos traer soluciones a lo que es un sistema migratorio en Estados Unidos. Wady, ¿cómo interpretar justamente esta promesa de campaña hasta este momento, una reforma migratoria integral para los indocumentados en Estados Unidos? Estas promesas las han hecho anteriores presidentes y tras décadas no han logrado algo concreto, y justamente con la llegada de un demócrata al poder, la historia nos indica y nos remite que el demócrata que más deportó latinoamericanos y no solo hondureños, los referimos en general, fue Obama, el presidente Obama. ¿Cómo interpretar estas promesas de campaña que ya se han hecho anteriormente y por qué debería ser diferente en esta ocasión? Correcto, ambos, los republicanos y los demócratas, tienen un récord a donde no han verdaderamente traído una solución para modernizar nuestro sistema. Yo creo que algo que es un poquito diferente es uno que durante el tiempo de Donald Trump, él se enfocó tanto con reformas antimigratorias y verdaderamente el país tomó pasos hacia atrás
en esta área, el cual puso a Joe Biden en una posición a donde él se tuvo que postular como un líder fuerte en la área migratoria. Y ahora que él es líder, ahora que él va a ser el presidente, él va a tener que rendirle cuentas al pueblo. Yo creo que por eso es que él ha indicado que desde un principio va a priorizar este tema. También es importante notar que cuando hablamos de reformas al sistema de cuidado de salud y cuando hablamos de reabrir nuestra economía, el emigrante juega un papel tan crítico. Por ejemplo, cuando hablamos de la distribución de la vacuna, sabemos que han priorizado a la gente que trabaja en el cuidado de salud y a gente de mayor edad. En esta semana anunciaron que el segundo grupo o el siguiente grupo van a ser gente que trabajan en la área de agricultura, el cual un 80% son inmigrantes. Cuando nosotros vamos a California, a Texas y vemos quiénes son la gente trabajando en agricultura, son muchos hispanos, son mucha gente inmigrantes y muchas veces inmigrantes indocumentados. El ser que ellos van a ser el siguiente grupo a recibir la vacuna habla del papel crítico que son el inmigrante en este país. También el inmigrante, un 30% de los doctores son inmigrantes. El 25% de gente que trabaja en cuidado de la gente mayor son inmigrantes. Entonces, Joe Biden está posicionando el tema migratorio no solo como uno enfocado en ayudar al inmigrante, pero está posicionando el tema como el inmigrante ayudando a fortalecer la economía estadounidense y ayudar a lo que es en el cuidado de salud. Yo creo que va a ser un debate siempre complicado. El tema migratorio es uno que en ambos lados hay gente con opiniones muy fuertes. Sabemos que en la derecha se tiende a enfocar en lo que es la frontera, la seguridad nacional, asegurarse que lo que es la gente trabajando en las patrullas en esa área tengan los recursos necesarios para saber quién está entrando a nuestro país. Pero también sabemos que hay otros que se enfocan en los indocumentados y poder tener un plan que hable de ambos problemas, de la seguridad fronteriza, de los indocumentados, pero también de reformas de visa, va a ser la clave. Si Joe Biden se enfoca en el bipartidismo y trabajar también con los republicanos, también trabajar con sus líderes demócratas, yo creo que en probablemente los primeros 100 días sí podemos ver una reforma migratoria que va a ser de gran beneficio para el inmigrante que ya está aquí en Estados Unidos. ¿Podrán soñar en esta ocasión entonces los migrantes que ansían esta reforma migratoria? A todos los que se conectan a esta transmisión, la mañana de este viernes platicamos con el analista político Wadi Gaitán, radicado en Estados Unidos, precisamente haciendo un análisis sobre la llegada de John Biden el próximo 20 de enero a la Casa Blanca. En ese sentido, ¿cómo debe interpretar Latinoamérica la llegada del demócrata John Biden al poder? Hay mucha expectativa entre los gobernantes, justamente hay quienes han mostrado algún tipo de temor, otros simpatías. Habrá todo tipo de opiniones dentro del poder latinoamericano con el cambio de poder en Estados Unidos. ¿Cómo lo debe interpretar Latinoamérica, Wadi? Sí, hay varias capas cuando hablamos de qué impacto va a tener la presidencia de Joe Biden en Latinoamérica. Uno, yo creo que es importante no interpretar una reforma migratoria como algo que le va a abrir necesariamente las puertas a Latinoamérica hacia Estados Unidos. De lo que hemos escuchado, las reformas se van a enfocar en un documentado que ya lleva varios años dentro de Estados Unidos. O si alguien en este año o ahorita va de camino a Estados Unidos, ese individuo no necesariamente va a calificar. Estas reformas piden documentos y evidencias que estos individuos llevan varios años ya viviendo en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos, quizás que ya tienen hijos en Estados Unidos que son ciudadanos, pero también otra capa cuando hablando de este tema es que Joe Biden sí ha hablado de la importancia de ser, por decir, un socio con Latinoamérica. Él ha hablado específicamente de México y del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador.
yo creo en áreas a donde Donald Trump quizás cortó recursos de ayuda para el Triángulo Norte. Joe Biden va a asegurarse que ese nivel de recursos vaya al tiempo de la administración de Obama, donde se miró bastante ayuda. Pero en una área donde Donald Trump, muchos opinan que fue de ayuda a Latinoamérica, es en que él creció la economía estadounidense, el cual fue de beneficio para Latinoamérica, porque sabemos que el estadounidense compra bastante de productos que vienen de Latinoamérica. En área de agricultura, lo que es el comercio entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte, da de beneficio y crea trabajos en estos países. Y algunos opinan que Joe Biden quizás no pueda tener el mismo o la misma economía que tuvo Donald Trump, que se enfocó, ese fue el enfoque grande de la presidencia de él. Entonces, aunque quizás vengan unas ayudas por medio del gobierno, quizás no se mire aquí sea al corto plazo, mucho por la pandemia, las mismas ganancias económicas que se miraron bajo la presidencia de Donald Trump. Debe ser un llamado de atención justamente las palabras expresadas por Norma Torres en las últimas horas, en la que se dirigió no solo a Latinoamérica, sino al pueblo hondureño, y en la que dijo: aguanten, aguanten un poco más, vienen cosas mejores. ¿Cómo debe interpretarse esto? Algunos políticos de la oposición han hecho eco de estas palabras aquí en nuestro país, justamente dando el preludio de que se vienen cosas enfocadas hacia justamente hacia la democracia de los políticos que ya están en poderes en Latinoamérica, pero en este caso de Honduras. ¿Cómo debe interpretar desde el punto de vista político estas palabras de Norma Torres? Sí, Ronald, te voy a ser honesto, a mí se me hace un poquito difícil dar una opinión fuerte y establecido en este tema. Mi experiencia está un poquito más en la política en Estados Unidos. Yo creo que lo que sí va a ser un poquito difícil en los siguientes meses, cuando hablamos de la relación de Estados Unidos a Latinoamérica, con los líderes, los presidentes actuales en Latinoamérica, es que Joe Biden sí ha dicho que el enfoque de él va a ser doméstico, pero una gran parte. Sabemos que debido a la pandemia, todos a nivel mundial y aquí en Estados Unidos estamos en una crisis económica y una crisis de cuidado de salud. Y el enfoque de él va a ser eso, va a ser el ciudadano estadounidense, va a ser Estados Unidos. En el pasado hay presidentes que han entrado con una agenda enfocado en el exterior, enfocado en la diplomacia con China, con Europa, la diplomacia con Latinoamérica. Esto no significa que Joe Biden no vaya a apuntar, por ejemplo, un embajador o embajadora a Estados Unidos, pero sí significa que la agenda de él, específicamente los primeros meses, va a estar más enfocado en lo que es lo doméstico. Me imagino que lo mismo es igual en Latinoamérica. Líderes nuevos o que siguen en sus puestos se están enfocando en la economía local y asegurándose que todos los ciudadanos tengan los recursos necesarios para poder sobrevivir lo que es una pandemia mundial. Sí. ¿Cómo lo asume Estados Unidos esta transición, tomando en cuenta de que no llega un partido político? Justamente es una transición bastante cerrada en cuanto a poder para tomar algunas decisiones. Bueno, todas las decisiones, justamente como una reforma migratoria, se requiere de que ambas fuerzas políticas estén de acuerdo. No se puede hacer con una sola fuerza política, y ambas fuerzas tienen poder tanto en la Cámara de Representantes, en todos los poderes. No es una victoria contundente, por decirlo de alguna manera, en la política. No llega un solo partido a casa de gobierno de Estados Unidos. Tienen que seguir fluctuando las dos fuerzas políticas en esta nueva administración. Correcto, sí, alguna gente equivocadamente se olvida que aunque los demócratas tienen la mayoría en el Senado, la Cámara de Representantes y en la Casa Blanca, que las reglas que gobiernan el Senado
indican que para que una legislación pase y sea aprobada en el Senado, tiene que llevar a que sea 60 votos para ser aprobado, el cual significa que los demócratas para mover cualquier legislación necesitan aproximadamente un mínimo de 10 senadores republicanos, el cual significa que un partido no tiene completamente control de lo que es el Congreso, pero aunque los demócratas son los líderes y van a hacer lo que van a poner hacia el frente una agenda y van a decidir qué legislación se va a debatir, al final del día ellos van a tener que negociar con los republicanos. Y lo mismo fue cierto cuando los republicanos tenían la mayoría en el Senado. Ellos todavía tuvieron que negociar con los demócratas, dependían de sus colegas del otro partido para poder aprobar estas leyes. Eso, en mi opinión, es algo saludable para la democracia. Permite que ambos partidos siempre tengan que enfocarse en unirse detrás de soluciones que son de beneficio del pueblo. No permite que un partido completamente gobierne como ellos dictan. Crea, en mi opinión, una democracia saludable a donde el debate y la negociación para hallar algo en común es algo que va a ser prioridad para este Congreso y una prioridad para el presidente Joe Biden. Finalmente, Wadi, no podemos solo hablar de la nueva administración sin hablar del fin de una administración. Está llegando al fin la administración del presidente Donald Trump, y justamente en estos días finales se le quiere hacer un juicio político. ¿Con qué fin? El juicio político a días de que él haga esta transición de poder. Por supuesto que debe haber un trasfondo político, porque aquí no solo se habla de un poder económico. El presidente Donald Trump no es una persona ponderada económicamente, no necesita una pensión de presidente, no requiere de estas cosas que se pueden analizar en una primera capa, que hay un trasfondo más profundo y más político. ¿Es este juicio un bloqueo total a las aspiraciones políticas en un futuro del actual presidente Donald Trump? Sí, ese es uno de los puntos claves que han dicho los demócratas. En sí hay dos puntos que ellos han dicho. Uno, primero, es que tienen que mandar un mensaje. Nuevamente, como empezamos la conversación, nunca hemos visto un ataque así en nuestro Capitolio en más de 200 años. Tiene que haber un mensaje, tiene que el Congreso responder, no solo arrestando y llevando a juicio los individuos que físicamente estuvieron ahí, pero también los demócratas han indicado el papel que jugó el presidente en hablar en contra de la democracia de nuestro país, el llamar un fraude completo las elecciones, en invitar a estos individuos a que vengan a Washington, D.C. y después indicarles que es al Capitolio a donde tienen que ellos ir a protestar. Ese es el punto número uno, se tiene que mandar un mensaje. Pero segundo, los demócratas han dicho que sí, ellos quieren parar que él se pueda postular. Cuando un presidente es removido como presidente de la Casa Blanca, él ya no puede reelegirse en el futuro, aunque él tenga un segundo término disponible, porque solo estuvo por 4 años. Él legalmente ya no se puede postular si fue removido por el Congreso. Son los dos puntos claves que los demócratas han indicado como las razones que ellos están tratando de remover al presidente. Justamente con esta última nos quedamos. Ese es el trasfondo político, en palabras sencillas. Entonces, evitar que el presidente, el actual presidente, vaya a tener la oportunidad, porque es una oportunidad que le brinda la propia Constitución de Estados Unidos, el poderse reelegir en un futuro, poder aspirar nuevamente a este cargo de elección popular. Es ese, en palabras sencillas, el trasfondo de este juicio político que sentenciaría la carrera política también de Donald Trump. Sí, es verdad, así es, y les agradezco la invitación para hablar de algo estas últimas semanas, como empezamos, tan históricas en Estados Unidos, con desafortunadamente áreas negativas como el ataque, pero también áreas positivas donde hemos visto que los congresistas sí se unieron, sí se aseguraron que el trabajo de ellos se finalizara
que tomaran todo el proceso de democracia para asegurarse que sean certificados los votos hacia Joe Biden, y vamos a ver la semana que viene ya la inauguración a donde él va a jurar a servir a Estados Unidos como el siguiente presidente de esta nación. Gracias, Wadi Gaitán, un analista político, nos ha acompañado esta mañana haciendo precisamente un razonamiento sobre la llegada de John Biden a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerden, esta entrevista totalmente disponible en todas nuestras plataformas y le invitamos a que se mantenga totalmente informado de todo el acontecer nacional a través de la plataforma www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.